Esto es Cambio Radical. Buenos días, muchas gracias por estar sintonizándonos. Esto es Cambio Radical. Soy Ronnie Cardona y qué bendición estar en los hogares de cada uno de ustedes. Les recuerdo de que pueden vernos en Facebook, pueden visitarnos en facebook.com/Cambio Radical TV Oficial. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que es cambioradical.info@gmail.com, a nuestra página de Facebook. Si usted se pierde el programa de hoy y no puede verlo, tiene el canal, puede verlo también en youtube.com/Cambio Radical TV y en eocministerios.org, que puede verlo en vivo. Dios lo bendiga. Como usted se da cuenta, tenemos a dos invitadas especiales. La verdad es que son unas mujeres de Dios bastante usadas por Él. Son líderes en su iglesia y hoy traen un mensaje, una palabra de Dios que yo creo que nos va a servir a todos. Como estábamos hablando del programa y siempre lo decimos, la palabra de Dios es práctica, ¿verdad? La palabra de Dios es para ponerla en práctica en nuestras vidas, no es para que digamos qué bonito el mensaje, ¿verdad? Entonces, Natalie Marroquín, Janet Romero, Dios las bendiga grandemente y no sé si nos pueden dar un adelanto de lo que ustedes van a hablar, por así decirles, un quemón de lo que ustedes van a estar hablando en el programa próximamente. Sí, Ronnie, gracias de verdad por su sintonía. Nosotras pues somos fieles seguidoras del programa Cambio Radical y para nosotros es un honor, un privilegio estar aquí. Gracias, Ronnie. Un saludo a Luis Aníbal que nos está sintonizando vía internet, que no pudo estar. Le mandamos un gran saludo y pues bueno, pues como cada martes, ¿verdad? En el programa hablamos un poquito de tanto que Dios tiene para nosotros, de cada cosa que el Señor nos guarda, ¿verdad? De cada cosa que el Señor nos tiene. Y hoy queremos, pues fíjate, queríamos hablar acerca de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Que son inmensidad de promesas, pero la pregunta es, a veces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esas promesas en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos ver cumplidas esas promesas, verdad? Sí, cierto, tenés toda la razón. A veces nosotros creemos en las promesas de Dios, no sabemos las promesas de Dios, pero a veces no se cumplen en nuestra vida y es por falta de hacer algo, ¿verdad? No sé qué opinas, Janet. Exacto, así es. Muchas veces nos preguntamos por qué aún no llega el milagro que le hemos pedido a Dios, pero ya nos preguntamos qué estamos haciendo para que ese milagro se vea, para que el favor de Dios y la gracia de Dios se vea en nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Debemos de preguntarnos qué nos hace falta, si estamos trabajando por ello, si estamos dando esa milla extra que Dios nos está pidiendo. Así es. Entonces, nosotros hemos visto en la Biblia hombres de Dios que consiguieron hacer grandes proezas, pero si ustedes se dan cuenta, se tuvieron que esforzar bastante, ¿verdad? O sea, no se quedaron ahí sentados sin hacer nada, sino que más bien ellos se esforzaron en fe, porque recordemos que la fe es hechos, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen, yo tengo mucha fe, yo creo mucho en Dios, pero ¿cuánto fruto tenés? ¿Cuánto demostrás de que crees en Dios? Esa es la verdadera pregunta, ¿verdad? Entonces, para creerle a Dios, o más bien para demostrarle a Dios que le creemos a Él, tenemos que trabajar, ¿verdad? Así es, y fíjate, probablemente, de repente nos ha pasado, es muy probable que nos ha pasado, que a nosotros las promesas que Dios tenga para nosotros pueda que sea prosperidad, o pueda que para ti sea sanidad, o pueda que para ti sea bendición en el hogar, pueda que sea cualquier milagro, o sea, cada uno tenemos promesas diferentes, ¿verdad? Sí. Pero otra cosa muy importante, que a veces, fíjate, que es un tema muy bonito, queremos que las cosas se cumplan al instante, en el tiempo en que nosotros queremos. Muchas veces queremos apresurar el tiempo de Dios, mas el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Como lo dice Eclesiastés 3:11. Él todo lo hizo perfecto a su tiempo. Entonces, ese probablemente sea un problema que tengamos, que no podamos como asimilar el tiempo de Dios, ¿verdad? Queremos apresurarlo. Sí, pues, ¿sí? A veces somos como que un poco impacientes, ¿verdad, Janet? A veces somos como la persona que oraba a Dios y le pedía a Dios
Dios, te pido que me des paciencia, pero te pido que me la des Ahorita. ahorita. Entonces, tenemos que esperar para ver las promesas de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Así Ya. es. Exacto. Así es, debemos de ser pacientes porque las cosas no llegan cuando nosotros creemos, sino cuando Dios cree que es el momento correcto para darnos esa bendición que nosotros estamos pidiendo. Cuando Dios cree que ya estamos capaces para recibir eso que Dios tiene. Sí, es cierto, tenemos que tener paciencia, tenemos que saber bien el tiempo de Dios. Como yo siempre digo, nuestro tiempo a veces no es el tiempo de Dios. Recordemos esto, a veces nosotros podemos hacer de todo, podemos esperar que Dios haga algo, pero recordemos algo, no podemos forzar a Dios a que Dios haga algo, Él lo va a hacer en su tiempo. Recuerden, el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Nuestro tiempo puede fallar, nosotros podemos hacerlo, y es más, como siempre digo yo, muchas veces no entendemos a Dios, ¿verdad? Pasa algo que nosotros no queremos que pase y no entendemos por qué, pero recordemos, la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, ¿sí? Como yo estaba diciendo, ese es el principio de la humildad, saber que nuestra voluntad no es mejor que la de Dios, porque a veces nosotros solemos, y lo hemos hecho, hasta orando lo hemos hecho, le hemos dicho a Dios, ¿no sería mejor que lo hicieras ahorita? ¿O no sería mejor que hicieras esto? Y le damos a Dios un montón tratamos de negociar con Él más bien, y con Dios no se negocia, ¿verdad? A Él se le obedece. No se dice, es que Dios, es que yo creo que podría ser mejor. No. El tiempo de Dios es perfecto y la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, sigan sintonizándonos. Ese es solo un breve, por así decirlo, es un quemón de lo que vamos a estar hablando aquí en Cambio Radical. No dejen de sintonizarnos, no cambien el canal, porque seguimos después de esta pausa musical. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Pero cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios.
días, gracias por sintonizarnos. Estamos en Cambio Radical. Qué bendición estar en cada uno de sus hogares, tanto por internet como por televisión. No deje de vernos porque usted va a salir bendecido de estar viendo este programa, ¿verdad? Entonces, seguimos con el tema, ¿verdad, chicas? ¿Cómo podemos hacer para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es necesario. Quiero mostrarles o quiero leerles una parte de la Biblia muy interesante en la que hay una promesa de Dios, pero también hay que hacer algo, ¿verdad? O sea, recuerden esto, toda promesa de Dios lleva una condicionante, toda promesa de Dios. Y les voy a leer Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1, para mostrarles que es verdad lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Dice el versículo 1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo. El rey David tenía un hijo y se llamaba Salomón, que iba a tomar el reinado. Entonces le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Miren las instrucciones que le da el padre al hijo, escuchen bien pues. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que emprendas. Eso significa que para prosperar en todo lo que nosotros emprendamos, tenemos que seguir a Dios, tenemos que obedecer a Dios, no sé si se dan cuenta. Entonces, ahora quiero que escuchen bien el versículo 4, que es la clave. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿No se dan cuenta la promesa de Dios que Dios le da a David y le dijo, no va a faltar ni uno de tu descendencia que esté en el trono, o sea, que sea rey? Pero eso sí, obedéceme en algo. Tus hijos tienen que seguir mis caminos, el mismo camino que seguiste tú, David. O sea, Dios dio la promesa, y qué bonitas son las promesas de Dios, ¿verdad? Pero requiere de un esfuerzo, no sé qué opinas, ¿no? Así es como tú decís, ¿verdad? En cada promesa pues hay una condicionante, y entre todas, fíjate, la más importante es la obediencia, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Sí, como también no solo en David, sino que hay muchos personajes en la Biblia, como lo es Abraham, como lo es Moisés, como lo es Gedeón, que habla sobre las promesas que Dios le hizo a ellos, pero ellos no se quedaron ahí estancados, ellos trabajaron, se esforzaron por ver esa promesa. Entonces así debemos de ser nosotros, trabajar para ver esa promesa. Así es, tú mencionabas Abraham. A mí, muy personal, me gusta mucho la historia de Abraham, la vida de Abraham, ¿verdad? Porque además de ser un hombre de mucha fe, de ser un hombre con una fe impresionante, así como un paréntesis, ¿verdad? Es el padre de la fe. Qué hombre, ¿verdad? Él nos enseña a desafiar nuestra fe, pero con la promesa que Abraham tenía, pues eso lo mencionamos anteriormente, la paciencia. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo, verdad? Ellos no podían tener hijos y el Señor le prometió un hijo a él y a su esposa Sara, ¿verdad? La paciencia. Esperaron cuánto tiempo y vieron la promesa cumplida. Ellos no estuvieron apresurando bueno, Dios, ya tengo 30, ya tengo 40. Ya me va a dejar el tren, dirían por ahí, ¿verdad? No, él esperó el tiempo de Dios, ¿verdad? Una de las promesas que vio cumplidas Abraham en la vida de ellos, ¿verdad? Sí, es cierto. Abraham, y estabas hablando de la edad de él. Él tenía 100 años y su esposa tenía 90. Y su esposa, por más molestar, era estéril y él era viejo. ¿Recuerden algo? O sea, él era viejo, pues, o sea, ya no podía hacer lo que hacía. O sea, no se podía. Tenía 100 años y Dios le promete a Abraham, mira, yo te voy a dar un hijo. Así es. Y no solo un hijo, una descendencia entera yo te voy a dar, y ni siquiera las estrellas se van a comparar con su generación. A toda tu generación. Pero si se dan cuenta, y bueno, Abraham
en las mismas, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Sara se rió cuando escuchó eso. Y Dios le dice, ¿te estás riendo, Sara? Yo, Señor, yo no me estoy riendo. ¿Cómo vas a creer eso de mí? Que yo, no, te estás riendo, déjate de mentiras. Sí, claro, y entonces es ahí donde viene el nombre de Isaac, que significa risa cuando Sara se ríe de que pues, ella va a concebir un hijo. ¿Sí? Y también por el gozo de poder ver la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Y como estábamos hablando de Abraham, ¿verdad? Que él es llamado el hombre, el padre de la fe, ¿verdad? Él tuvo que esperar, pero recuerden algo, Abraham recibió la promesa, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él? Dice la Biblia, Abraham? dice la palabra de Dios de que él se esforzó para ver la promesa de Dios. ¿Y en qué se esforzó? Yo quiero... En lo que tenía que hacer para ver a su hijo, ¿verdad? Exacto, yo quiero leerles también en Génesis 15. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué del Ur de los calderos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y los puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las avientaba. ¿A qué voy con esto? Que él obedeció. Aquí es donde el Señor, el Dios, le da la promesa a Abraham que él va a tener una generación, ¿verdad? Su descendencia, que él va a tener su hijo. Aquí, si nos dimos cuenta, está la promesa que él le hizo a Abraham. ¿Y qué hizo él? Obedeció. Él obedeció en todo como se le mandó, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros. El Señor nos da nuestras promesas, pero sí también nos manda a que le obedezcamos. Como les digo, ¿verdad? Tal vez tu promesa es, la prosperidad de tu hogar, por ejemplo. El Señor te ha prometido que tu hogar va a ser prosperado, que tu trabajo va a ser mejor, que vas a tener un mejor trabajo, que vas a ser ascendido. Si esa es tu promesa, ¿qué tenés que hacer? Tenés que dar todo de ti en tu trabajo, tenés que obedecerle a tu jefe, tenés que hacerlo tal y como te lo mandan, ¿verdad? Si ese es tu trabajo, para que tú consigas esa promesa, tenés que hacerlo bien hecho. Si quieres conseguir trabajo, el Señor te lo va a dar, pero tienes que salir a buscar tu trabajo, ¿verdad? Tienes que ir a tocar las puertas para que el Señor te dé tu trabajo. El Señor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir, ¿verdad? Y tu trabajo está ahí. Tienes toda la razón. Hay que trabajar bien, o sea, no solo trabajar bien para ver las promesas de Dios, ¿verdad, Janet? Así es. Hablando siempre sobre la vida de Abraham, ¿qué pasa cuando viene Dios y le pide en sacrificio a Isaac, que era su único hijo? Entonces, qué fuerte. Muy buena pregunta. Entonces, qué fuerte eso, que venga y Dios y nos diga, mira, tenés que hacer tal cosa. Entonces, ¿será que podemos obedecer hasta ese punto? ¿Qué tan decididos nosotros estamos a despojarnos de todo eso que no nos está permitiendo alcanzar las bendiciones de Dios? Entonces, ¿qué tanto nosotros vamos a dejar ir todo ese pecado, por decirlo así? Todo eso que nos está impidiendo que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. Exacto. Abraham recibió la promesa de Dios y cuando Dios le dio a su hijo Isaac, Isaac
estaba ahí, ¿verdad? Y Dios le dice, quiero que me ofrezcas a tu hijo en holocausto. O sea, quería que lo sacrificara, ¿verdad? Y aún así, en eso que tanto le costó tener su hijo, Abraham estuvo decidido a obedecer. Pero si se dan cuenta, cuando él estuvo a punto de matar al niño, Dios le dijo, yo he visto que eres fiel. Y te juro por mí mismo que te voy a bendecir por cuanto me has obedecido y has confiado en mí. Entonces, Amén. ahí es donde Dios le dice, y Dios no le había dicho eso antes, no le había jurado por él mismo que le iba a bendecir, hasta que vio que Abraham obedeció, tuvo fe en él en cualquier momento. Y sí, la fe es importante, hay que trabajar para ver las promesas de Dios, pero veamos el otro punto, o veamos la siguiente cara, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa entonces si no ponemos de nuestra parte, verdad? ¿Qué hacemos? O más bien, ¿qué haría Dios? Miren, les voy a decir algo. Dios es quien hace las promesas. Él es quien las da. Pero si nosotros no cumplimos nuestra parte del contrato, Dios tampoco lo va a hacer. No sé si ustedes... Bien, yo lo he leído en Samuel sobre el sacerdote Elí. Que el sacerdote Elí recibió una palabra de Dios, recibió una promesa de Dios, en la que Dios le dijo, te prometo que yo te daré a tus hijos para que me sirvan a mí toda la vida. Tú y tu casa me van a servir. Pero hubo un problema, que sus hijos se habían desviado del camino y pecaban. Ellos pecaban a la puerta de la iglesia, imagínense. Ellos hacían cosas que no tenían que hacer. Y Dios le da una advertencia al sacerdote Elí y le dice, mira, corregí a tus hijos. Corregílos porque están fuera de control. Pero ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace el sacerdote Elí? Pues simplemente les da una regañadita y lo deja pasar. Miren, no hizo caso a Dios, no enderezó su camino. ¿Y qué fue lo que pasó? A mí me ponen los pelos de punta lo que Dios le dijo. Y le dijo, yo te prometí algo. Yo te prometí que tú y tu familia me iban a servir. Pero por cuanto no me has obedecido, jamás haga tal cosa. Porque yo honro a los que me honran, pero los que me deshonran son tenidos por poco, ¿verdad? Entonces, hay que ver el otro lado. No podemos esperar ver resultados de lo que no hacemos, ¿verdad, Natalie? Exacto. ¿Cómo queremos, como tú decís, cómo podemos ver resultados si no trabajamos? Es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar, tenemos que luchar para conseguir lo que queremos. Sí, en nuestra vida diaria podemos poner un ejemplo. Si alguien quiere ser ingeniero, tiene que estudiar en la universidad para poder graduarse de ingeniero, ¿verdad? De abogada, tiene que estudiar derecho para que pueda ser abogada. En nuestra vida diaria también, esos son los ejemplos, ¿verdad, Janet? Sí, incluso hay una frase que a mí me llama mucho la atención y creo que esto es muy cierto, que dice que cuando Dios nos pone cosas fáciles, cosas que a nosotros no nos cuestan, es porque Él ya dejó de confiar en nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de bendecir, o sea, debemos de aceptar y dar gracias a Dios por esas dificultades que a veces nos toca que pasar, por esas adversidades que a veces pasamos, ¿verdad? Entonces tenemos que agradecer a Dios por eso. No tenemos que renegar, al contrario, en nuestra debilidad es cuando Dios nos hace más fuertes, ¿verdad? Entonces no hay por qué decir, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí, es cierto, la fe sin obras es muerta, dice la Biblia, ¿verdad? Ajá, así es, perdón. Y fíjate que también el Señor no nos va a poner pruebas que nosotros no podamos soportar. Él sabe lo que nosotros aguantamos, ¿verdad? Sí. Él sabe lo que nosotros podemos soportar para salir adelante. Eso lo dice en la Biblia. Exacto. Dios sabe bien qué medida nosotros podemos aguantar. Ajá. Y recuerden esto, cuando nosotros no nos esforzamos en las promesas de Dios, le estamos demostrando a Dios que no confiamos en Él. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Un equipo de fútbol que está perdiendo 5-0, ¿verdad? Y faltan 5 minutos para que termine el partido. Y el equipo va a 0, ¿verdad? O sea, ya está como por perder. ¿Y qué pasa con ellos? Dejan de jugar con tanta gana y dicen, bueno, es que faltan 5 minutos, nos faltan 5 goles. Bueno, 6 para ganar y 5 para empatar. Y nos faltan 5 minutos para poder hacerlo. La palabrita es imposible. Entonces, ahí dejan de echarle las ganas al partido y pierden. Entonces,
¿Por qué les doy este ejemplo? Porque así mismo hacemos con Dios. Dios nos da la promesa, pero cuando nosotros no nos esforzamos, le estamos diciendo a Dios, no confío en que puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos, ¿verdad? En 2 de Corintios da una palabra muy preciosa, muy hermosa. Las promesas de Dios, recuerden, hay muchas, tanto escritas como de toda forma, ¿verdad? Entonces les voy a leer esta promesa de Dios, que es para cada uno de nosotros que creemos en Jesús. En 2